Bienvenida, bienvenido desde donde quiera que te estés conectando a la distancia con nosotros, siéntete en tu casa. Esta pandemia nos ha dejado una lección importantísima. La iglesia no es este lugar. La iglesia está ahí donde tú estás hoy adorando al Señor. Así que vamos a unirnos en una comunidad a distancia en este día y vamos juntos a adorar al Señor. No te olvides que es tiempo también de seguir cumpliendo con la gran comisión. Es tiempo de compartir y llenar las redes sociales de la gloria del Señor. Así que por favor, aprieta ese botón y comparte con todos, absolutamente todos tus contactos de las redes sociales y vamos a unirnos en un canto de alabanza glorificando al Señor. Otra vez, bienvenido. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, porque nos permite estar en tu casa de oración, Señor. Gracias porque nos permites hacer reales estas palmas, Señor, que tenemos hoy, adornando el templo, también adornando nuestros corazones, en el cual podemos recordar esa entrada triunfal que tú tuviste, Señor. Reconocemos que tenemos fallas, Señor, reconocemos que te fallamos y también reconocemos que le fallamos a nuestros prójimos también, Señor. Pero también sabemos que nos podemos acercar a ti arrepentidos, Señor, pidiendo perdón por todas las faltas y fallas, Señor. Te pido que este servicio que vamos a tener el día de hoy, tú lo puedas recibir, Señor. Que todas estas alabanzas puedan llegar ante ti como un olor grato, Señor. Permite que tengamos una postura, no necesariamente física o de apariencia, sino una postura real de corazón en el cual estamos arrepentidos y te reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Palmas y flores que se ven.
Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas cantamos a ti. Salva ahora. Ven, Señor, y sálvanos. Tendemos delante de ti nuestro corazón, tendemos delante de ti todo aquello que rendimos a tus pies para que entres en nuestras vidas, para que entres en nuestra comunidad, para que salves, Señor, a aquellos que hoy necesitan un tiempo y un día de esperanza. Te rogamos en el nombre de Jesús que recibas la gratitud que hay en nuestro corazón, porque así como entraste a Jerusalén, así también has entrado a nuestra vida y así, Señor, has transformado todo aquello que era necesario ser transformado. Rogamos a ti, Señor, que entres al corazón de todos aquellos que tú has elegido para que todos a una voz glorifiquemos y alabemos tu nombre. Te alabamos hoy con hosanas, te cantamos. Señor, levantamos nuestras manos delante de ti porque no hay nadie, ningún rey sobre la tierra que pueda compararse a ti. Te reconocemos como nuestro soberano. Te reconocemos como aquel que eres Señor de la historia y el Señor del futuro. Y por eso, Señor, nuestra esperanza está bien fundamentada, porque eres tú el que finalmente reinará. Por eso, Señor, te alabamos, te bendecimos en este día y suplicamos, Señor, que al recordar esta última semana en la cual estuviste presencialmente con nosotros, a la distancia, lo recordamos, lo reconocemos y sabemos, Señor, que aún a la distancia tu palabra sigue siendo verdad, que aún a la distancia tu promesa sigue siendo verdad y que aún a la distancia tú sigues escuchando nuestra alabanza, porque viene de nuestro corazón y porque sabemos, Señor, que alabamos tu bendito nombre. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por todo lo que nos darás. Gracias, Señor, porque aún a la distancia tu presencia sigue siendo real y verdadera en nosotros. Te alabamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hosana, Hosana, Hosana.
Bienvenido, qué bueno que estás con nosotros, bienvenida, nos da una enorme alegría tenerte en este domingo de Palmas junto a nosotros. Segundo domingo de Palmas que celebramos a la distancia, pero eso no impide y no impedirá que sigamos glorificando a nuestro Señor. Así que, por favor, en la parte de abajo pon un amén, pon un aleluya, pon un saludo, pon un like, pon un corazoncito, lo que sea que quieras poner, ponlo en este momento porque es importantísimo en este tiempo saber con quiénes estamos adorando al Señor y que a pesar de la distancia no impide que glorifiquemos al Señor y estemos en comunión con Él y con su pueblo. Durante toda esta semana será una semana que tendremos actividades, tendremos contenidos para tu edificación y mi edificación. Todos los contenidos a los que estamos acostumbrados, que hemos tenido durante todas estas semanas, vamos a omitirlos durante esta semana para concentrarnos en lo que a la luz del Evangelio y a la luz de la tradición cristiana es el momento litúrgico, el tiempo litúrgico más importante. Este es la Semana Santa. Como decía, Semana Santa, segunda Semana Santa a la distancia, y sin embargo seguimos recordando cómo es que Jesucristo puso su tienda en medio de nosotros y cómo en esta última semana desarrolló lo que para nosotros es lo más importante, su sacrificio para poder salvarte a ti y salvarme a mí. Así que durante toda esta semana estaremos celebrando cultos. Hoy empezamos con el domingo, con lo que conocemos como Domingo de Palmas, y a partir de mañana, lunes y hasta el jueves, tendremos actividades a las 19 horas. A esa hora estarán pasando nuestros cultos y no olviden que el próximo jueves tendremos una actividad especial porque tenemos Santa Cena. Por favor, tómense este tiempo para preparar todos los elementos necesarios para participar. El pan, el jugo. No olviden, jugo por favor, jugo y pan solamente. Preparen lo necesario para las personas que participarán en su casa. Si hay alguien que no sea creyente, si hay alguien que no haya sido bautizado, con mucho amor, con mucho cariño, explíquenle la razón por la cual no es bueno que participen en este momento en el sacramento de la Santa Cena. Por lo demás, todos aquellos que hayan sido bautizados en alguna iglesia cristiana o en esta, o que sean parte de la iglesia del Señor Jesucristo, están invitados a participar en este sacramento el próximo jueves a las 19 horas. No omito decirles que esta Santa Cena se celebrará única y exclusivamente ese día a esa hora. Después de terminado el culto, se quitará la parte de la Santa Cena para dejar solamente el culto. Así que no habrá posibilidad de que algún otro día, en alguna otra hora, en algún otro momento, puedas participar a través de esta iglesia en el sacramento de la Santa Cena. Así que los invitamos y los esperamos para ese día. No olviden tampoco definir a una persona que será la que replicará lo que el pastor estará haciendo ese día aquí y podrá compartir los elementos ya consagrados en ese momento. Así que les invitamos para que participen. Y el próximo viernes también, viernes de crucifixión, recordaremos las 7 frases dichas por Jesús desde la cruz, 7 frases que serán reflexionadas por 7 pastores diferentes, pero que anunciarán a un solo Salvador. Para que tengan una idea de lo que vamos a tener ese día, desde Miami el doctor Enrique Valdeón nos compartirá una de las palabras. Él trabaja con Sociedad Bíblica Unida. Desde España tendremos al pastor Marcos Vidal, pastor de la iglesia Salem, también compartiéndonos una reflexión ese día. El presbítero Kenton Good desde Guadalajara, la iglesia Rey de Reyes, nos compartirá otra palabra. Desde Argentina, el doctor René Kruger, que es un prolífico escritor y un maestro importantísimo del Nuevo Testamento en este momento, participará también con nosotros. El presbítero Eliel Osorio estará también con nosotros. Él es pastor e iniciador de una obra que se denomina el Hospital de la Fe en Oaxaca. Él estará con nosotros. Y desde Israel estará el doctor Samuel Pagán, que él trabaja con un montón de organizaciones y es un experto en el Antiguo Testamento y también es un escritor prolífico. Así que los invitamos para que estén el día viernes con nosotros. Ese culto será a las 12 del día. El siguiente día, sábado, que normalmente es de descanso, vamos a tener un concierto
muy especial. Un concierto con el grupo de alabanza de la iglesia GDA se llaman, y van a participar con nosotros a las 9 de la noche. Harán un pequeño concierto que recordará este momento importantísimo, esta semana importantísima, y son nuestros jóvenes los que nos dirigirán en la adoración para ese próximo sábado a las 9 de la noche. Y el domingo resurrección a las 11 de la mañana. Yo sé que el culto tradicional es a las 5 de la mañana. No, me dicen aquí que a las 4. Bueno, pero normalmente lo hacíamos a las 8, esa es la verdad. Pero en esta ocasión lo vamos a celebrar a las 11 de la mañana, como todos los cultos de domingo, y ahí nos acompañará nuestra hermana Sally Saiz, quien nos traerá el mensaje del Evangelio en ese próximo domingo. Así que tenemos, me parece, una semana redonda donde el Señor nos hablará, donde te hablará, donde la reflexión de la palabra seguramente hará que en nuestros corazones vuelva la esperanza. Esperemos en Dios que nos puedas acompañar, pero sobre todo, lo más importante en este momento es que podamos compartir en nuestras redes sociales todos estos contenidos. Y como digo siempre, todos los contenidos que te encuentres en las redes sociales, compártelos, porque es tiempo de llenar, de saturar las redes de la gloria del Señor. No lo sabes, pero posiblemente por compartir, alguno de tus contactos pueda reconocer a Jesucristo como su Señor, y entonces haya fiesta en el cielo. ¿No te parecería maravilloso ser promotor de las fiestas en el cielo? Compártelo. Seguramente el Señor seguirá haciendo su obra, y el Señor seguirá añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Que el Señor bendiga a su pueblo, y nos vemos durante toda esta semana. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Damos gracias a Dios porque nos permite ser esos dadores alegres, y a la distancia nos permite alabar a Dios por medio de nuestras ofrendas y en obediencia entregar nuestros diezmos. Esto lo estamos haciendo transferencias electrónicas a una cuenta que más tarde va a aparecer en sus pantallas, y para identificar los depósitos que vienen de parte de la iglesia, les pedimos agregar al final de la cantidad que Dios haya dispuesto en sus corazones la cantidad de 50 centavos. Que Dios los bendiga. La lectura para esta tarde la tenemos en Mateo, capítulo 21, de los versículos 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. ¿Quién es este? La gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Esta semana las iglesias por todo el mundo, las iglesias cristianas, hacemos y hacen un llamado para iniciar la conmemoración de uno de los eventos que reconocemos como lo más importante que hay para la vida de la iglesia. Se le conoce como la Semana Santa o la Semana Mayor. Comienza esta semana precisamente con esto que hoy conmemoramos, que es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Se seguirán una serie de actos, de eventos, los cuales tienen un desenlace en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La narración, esta narración que hoy tenemos por delante, es muy claro que tiene una relevancia a la luz del Espíritu Santo, a la luz de lo que podemos leer en las Escrituras. Los 4 evangelios dan cita de este evento. Y sabemos que cuando una narración, un hecho, una palabra se repite con tal insistencia, es para llamar la atención. El Evangelio de Mateo, que hoy leímos, da cuenta de muchos aspectos que visten todo este evento. Nos platica de lugares geográficos, nos comenta de hechos muy concretos, habla y cita profecías. También relata aspectos teológicos cuando va a explicar el tema de la salvación. Y también no deja de lado informándonos aquel Jesús, de dónde provenía. ¿Quién es este? Por supuesto que era una pregunta lógica, era una pregunta obligada que se hacían todos aquellos que estaban siendo testigos de este hecho. ¿Quién es este? Es una pregunta que muchos se habían estado repitiendo ya en su corazón y algunos ya le habían externado. Basta regresarnos a algunos capítulos en el mismo Evangelio de Mateo para encontrarnos con Herodes preguntándole a su gente: ¿quién es este? ¿Será la resurrección de Juan el Bautista? Otros le decían: es Elías, es un profeta también. ¿Quién es este? También se preguntaban los sacerdotes, los saduceos, los ancianos, los escribas: ¿quién es este? Porque para ellos era alguien que era un hereje, un blasfemo. ¿Quién es este? También se lo preguntaron los romanos, que en un momento dado pudieron pensar: este viene a causar desórdenes y alborotos. Los discípulos de Jesús también se preguntaron: ¿quién es este que aún el viento le obedece? Jesús mismo había confrontado a sus discípulos en cierto momento y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo para ti? El día de hoy, por supuesto que vale la pena seguir haciéndonos esta pregunta:
sigue resonando ese eco de la historia. ¿Quién es este Jesús? Y hoy podríamos pensar, como lo hacemos en las redes sociales, lanzando la pregunta, hashtag, ¿quién es Jesús para ti? El Evangelio de Mateo da respuesta de una forma muy concreta y muy contundente. Es un profeta, es Jesús de la región de Galilea. A primera vista pudiese parecer un dato geográfico, un dato anecdótico, pero no lo es. Si lo vemos con el cuidado con el que se escribe la Escritura y deja este registro, es importante para los ojos de Mateo, guiado por el Espíritu Santo, dejar esta evidencia bien clara, porque lo que se está haciendo no solo es narrar un evento, también nos va a dejar bien claro que es el cumplimiento de muchas profecías que se habían hecho. De Galilea habría de salir el Salvador. En el libro del Emanuel, en Isaías capítulo 9, se puede leer una palabra de aliento y de esperanza que le es dada a un pueblo que está pasando por tiempos difíciles y de tribulación, y viene el profeta por voz del Señor para decirle una palabra de esperanza. Dice que no habrá más obscuridad, Isaías 9, no habrá más obscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria, llenará de honra el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. De allí vendría aquella esperanza profetizada. Y lo que estamos viendo hoy en la narración que nos hace Mateo es precisamente el cumplimiento de estas palabras de aliento y de esperanza, de luz y confort que venía para un pueblo que estaba en angustia y que estaba en aflicción. De Galilea, Jesús, cuando estaba reclutando a sus discípulos por ahí, cuando Natanael lo invitaba, decía, ¿hay algo bueno puede salir de allá? Una ciudad de comercio, una ciudad de mucha gente, una comunidad, una aldea, donde gente de diferentes nacionalidades allí se reunían para comerciar. ¿Puede salir algo bueno de allí? Pues precisamente de lo despreciado, de lo vil para el mundo, venía la salvación y esperanza para el pueblo de Dios. Cuando leemos desde este ángulo los evangelios, podemos darnos cuenta cómo se va cumpliendo un plan perfecto que el Señor ha trazado, y precisamente esas promesas que se van registrando, el cumplimiento de ellas, el observarlas con cuidado y atención, viene a ser nuestro canto de aliento y de esperanza a nuestra comunidad el día de hoy. La entrada de Jesús en Jerusalén dice que conmovió. Si ven en el versículo 10, yo he iniciado a propósito del 11 hacia adelante para darnos una idea de la importancia desde este punto de vista que tiene este evento. Y vemos a una comunidad que está siendo conmovida, dice aquí. Sin embargo, si nosotros nos atenemos un poquito a leer con cuidado y a reconocer esta palabra en su original, tiene un sentido de convulsión, de agitación, como puede ser un temblor. En México estamos acostumbrados a ellos. Y la emoción que siente la gente, esa sacudida tremenda, es lo que estaba pasando allá en Jerusalén. Una comunidad que tenía razones de estar alborotada. Una comunidad que tenía razones de ser sacudida cuando veían entrar en un pollino a Jesús manso y humilde. Cuando estaban viendo a multitudes, si nosotros unimos todos los evangelios, podemos ver que iba gente delante, detrás, gente que le seguía desde otras comunidades, gente que venía desde Jerusalén, y todas se acercaban a Jesús. Por supuesto que eso llenaba de emoción a la gente. Ver que muchos tendían sus mantos
cortaban ramas, cortaban palmeras y las ponían delante de ese hombre. Por supuesto que sacudía y convulsionaba. Y quizá para mí lo más emocionante debe ser ese grito. El grito que una multitud elevaba y decía: ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Qué momento tan tremendo! ¿Pueden imaginar a una comunidad que está gritando: salva ahora, salva por favor? La actitud que estaba teniendo el pueblo delante de Dios era una súplica, era un clamor ante las circunstancias que estaba viviendo, y lo que estaban viendo en Jesús despertaba este anhelo de clamar al Señor. Por supuesto que podemos entender esa emoción del pueblo de Jerusalén, esa conmoción que se estaba gestando en torno a todos estos eventos y circunstancias. Porque ese grito de Hosana, Hosana, sálvanos, era ciertamente de principio una alabanza, pero tiene de fondo una súplica y un clamor al Señor. Cuando ese clamor se complementa con la siguiente frase, estremecedora para muchos que no entendían la misión de Jesús: Hosana al Hijo de David. Cuando leemos el Antiguo Testamento y podemos ir siguiendo con claridad las profecías que se hacen acerca de Jesús, y cuando llegamos al momento cuando se promete que del linaje de David vendría y se establecería siempre un rey, había la esperanza de un pueblo, de esta comunidad, que se restableciera el reinado del linaje de David. Es pues que significaba el reconocimiento de Jesús como un heredero de ese linaje, que se reconociera a Jesús como la opción para sembrar todas sus esperanzas de ese linaje de David. Por eso ese Hosana se levanta recordando esa promesa y que la están entendiendo como cumplida en Jesús, quien caminaba lentamente sentado, dice Mateo, en un pollino. Al leer los hechos, las narraciones, la consecuencia de las actividades que se van detallando durante la Semana Santa, podemos darnos cuenta que muchos no alcanzaron a comprender que esa emoción quizás fue de momento, que ese sacudido que tenían fue guiado por mucha gente, pero no alcanzaban a comprender lo que estaba sucediendo en realidad. Jesús les había explicado aún a sus discípulos. Si leemos, podemos ver cómo Jesús se detuvo con los suyos. Les explicó que tenía que ir a Jerusalén, que tendría que ser entregado en manos de los ancianos, que sería sentenciado a muerte y que esa muerte no lo iba a retener, pues Él iba a resucitar. Aún sus discípulos no alcanzaban a entender. Otros cercanos lo veían como aquel libertador que los iba a separar ya de ese yugo de los romanos. Otros alcanzaron a ver en Él otras expectativas, como la mamá de Juan y su hermano Jacobo, que quería que estuvieran uno a cada lado. Lo más importante que podemos nosotros ver a la luz del tiempo en los hechos históricos es el cumplimiento de la palabra de Dios. Mateo y los otros evangelios como Marcos nos citan que estos eventos, Jesús montado en un pollino, Jesús entrando con toda dignidad, pero en paz, era algo que había sido profetizado por el profeta Zacarías. Mateo nos deja claro que Dios cumple su palabra. Cuando vemos los gritos de Hosana, Hosana, que evocan esos momentos donde el pueblo por siglos ha peregrinado ya a Jerusalén, en fiestas como la Pascua, en fiestas como los tabernáculos, donde ya se acostumbraba a cantar y alabar y esperar al Señor, recordando la liberación de allá de Egipto.
Es un pueblo que aquí se está uniendo y empieza a entender que Jesús podría ser ese gran libertador. Entonces, cuando vemos toda esta narración del día de hoy, de la entrada triunfal de Jerusalén, que reconocemos lugares, que reconocemos historia, que reconocemos que Dios cumple su palabra, su profecía, pero también podemos ver un aspecto más, el aspecto teológico. Porque lo más importante desde lo que yo puedo percibir aquí es el aspecto teológico, pues tiene que ver con la salvación que puede ser de alcance para un pueblo solo a través de los hechos que están sucediendo allí, aún a un nivel de incomprensión de muchos. Jesús, al entrar a Jerusalén, estaba cumpliendo lo que Dios había prometido desde el Génesis, y era necesario que caminara esa ruta. La entrada a Jerusalén fue ruidosa, fue tremenda, que conmocionó. No era la primera vez, según si nos atenemos a Juan. Tampoco, si vemos, será la última, como lo vamos a ver en el curso de la semana. Hay entradas más discretas, hay entradas también turbulentas, pero esta tiene un evento importante, porque tiene que ver a cantar y alabar, también nos apunta en un evento futuro, un evento escatológico que nosotros en algún día podemos esperar. Jesús les había enseñado a sus discípulos que al llegar ahí iba a caminar hacia su muerte, pero que allí no terminaba. Jesús les había dicho que al tercer día resucitaría, y por supuesto que para nosotros, en una vista global de todo lo que estamos comentando, nos debe llenar de emoción. Nos debe sacudir como aquella ciudad de Jerusalén en aquel tiempo, porque no estamos viendo nada más los hechos aislados históricos, sino el cumplimiento de toda una serie de pasos que son parte de un plan, del plan eterno de salvación de nuestro Señor. Cuando lo podemos ver así, en ese marco global, podemos entonces volver a preguntarnos a nosotros y veremos cómo tenemos un mensaje firme en nuestro corazón. ¿Quién es este? O podríamos preguntar, ¿quién es Jesús? Podríamos atenernos quizás a un credo y decir, es el Señor, es el Hijo de Dios, verdadero Dios. O podríamos echar mano del Evangelio de Juan y poder decir, es el Verbo que era desde la eternidad, el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, el camino, verdad y vida. Cierto, todo eso son respuestas, pero ¿quién es Jesús para ti realmente? Hoy tenemos que hacernos esta pregunta. En la Escritura vemos que había muchos confundidos, había muchos desorientados, muchos que querían verlo desde el aspecto que mejorara en la política, en lo militar, los que querían el lugar privilegiado, los que querían sanidad, los que querían un bienestar o comida. La sociedad hoy en día sigue necesitando de esta pregunta y, por supuesto, de una respuesta que nosotros como Iglesia del Señor podemos y debemos dar a la sociedad de hoy que clama, que gime ante el dolor. ¿Qué le podemos decir? Resígnate. Ante la sociedad de hoy que está sumergida en problemas y aflicciones de inseguridad y de paz social, ¿qué le puede ofrecer la palabra de nuestro Dios? Una sociedad que clama como aquel ciego: ¡Hey, Hijo de David, ten misericordia de mí! Hoy podemos pensar en casas, en hospitales, donde hay gran dolor y sufrimiento, donde hay gritos de auxilio y de ayuda. Y es allí donde nosotros podemos ver que este grito de Hosana, sálvame, sigue siendo un clamor,
Pero creo que esta angustia y este clamor tenemos que enfocarlo en el sentido y dirección correcta. Los evangelios quisiera decir palabra de buenas noticias, es para nuestra comunidad la oportunidad de escuchar esta buena noticia. Jesús caminó ese trayecto a Jerusalén tratando de aportarle vida a ese pueblo, que muchos no lo recibieron. Pero lo más tremendo, que para darnos vida, Él tuvo que caminar hacia la muerte. Era necesaria. Era la única opción. Y Jesús la caminó voluntariamente. Recordemos a esa comunidad que victoriaba a ese Jesús, que podían ver un camino de vida, mas nosotros hoy tenemos una oportunidad, el día de hoy, de dar el enfoque correcto, la comprensión, dirección y sentido del propósito último que tenía esa entrada de Jesús en Jerusalén. Y tiene que ver, en primer lugar, con esa acción personal, con ese encuentro y respuesta que cada uno de nosotros podemos dar de quién es Jesús para ti. Aquel momento que puede marcar ese encuentro, cambiar el pasado, cambiar nuestro presente, pero sobre todo abrirnos en toda una esperanza hacia el futuro. El apóstol Pablo nos deja claro en diferentes documentos ese testimonio de una vida transformada y convertida al servicio. La experiencia personal, por supuesto, de cada uno de nosotros como creyentes en Jesucristo, tiene que hacerse notar quién es Jesús para mí. Aquel que cambió mi antes, quien permite vivir ahora, pero me eleva hacia un punto de decir, sí es mi Salvador, Jesús es mi Señor, Jesús es mi pastor. Y ese pastor que prometió que iba a preparar un lugar para los suyos. Él dijo, me voy al Padre a preparar un lugar. Y Él prometió que volvería. Y es ahí donde está para nosotros como pueblo de Dios todo un camino de aliento, de esperanza, porque el regreso inminente de Jesús está anunciado. El gozo, como vemos en la Escritura, que la comunidad cantaba y gritaba, aún sin comprender la magnitud, es la oportunidad para nosotros, ahora, en un canto, en una liturgia, en una adoración, que se convierte en una oración. Ven, Señor, sálvanos. Es tiempo de acercarnos al Señor. Es tiempo de alabar a nuestro Dios. Es tiempo de sentirnos firmes en sus promesas. Porque como hemos visto, todo lo que de Jesús se dice se ha cumplido, se va cumpliendo y su regreso se cumplirá. Allí está nuestra confianza, allí está nuestra esperanza, allí está la oportunidad para que nosotros vivamos en esta confianza y podamos decir, como aquella comunidad, Hosana, Hosana, ven, sálvanos, Señor, líbranos, Señor, cuídanos, Señor, llévanos a tu presencia. Hosana, Hosana. Si seguimos leyendo en el Evangelio de Mateo, vamos a encontrar a niños repitiendo este grito. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que nuestra iglesia, que nuestros hijos, que nuestros nietos canten y griten y pidan a su Señor. Hosana, Hosana. Es tiempo de proclamar el nombre del Señor, el Salvador, que entregó su vida para ocupar tu lugar, para ocupar mi lugar, y que Él ha prometido que vuelve a reinar con plenitud
y lleno de gozo para su pueblo. Este día, hoy que iniciamos esta Semana Santa, es un buen tiempo para reflexionar. ¿Quién es Jesús para ti? Y hacerlo notar. Que el Señor te bendiga. Nosotros decimos que eres nuestro Salvador, decimos que eres nuestro Rey, que eres el Señor de señores, que eres el Alfa y el Omega, que eres toda nuestra esperanza en esta tierra. Por eso te alabamos y te bendecimos, por eso agradecemos todo lo que eres para nosotros. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que todos los días, conforme a tu misericordia, tu mano de cuidado sea con tu pueblo. Tú conoces, Señor, todo lo que hemos estado pasando. Tú conoces todo lo que sucede a nuestro alrededor. Pero también queremos reconocer que en medio de todo lo que nos sucede, tu mano siempre, tu mano paternal siempre ha estado con nosotros. Tu cuidado siempre ha estado con nosotros. Te damos muchas gracias por eso. Te ruego en el nombre de Jesús que cualquier necesidad que haya en el hogar de mi hermano o de mi hermana sea sustituida por ti. Sea, Señor, tu soporte en la vida de cada uno de las familias de mis hermanos, en sus casas, con sus hijos, con sus hijas, con toda su familia. Y que en este tiempo, Señor, que recordamos tu visita, también, Señor, esperemos con expectación absoluta la segunda venida de Jesucristo para redimirnos plena y absolutamente. Gracias, Señor, por la oportunidad de alabarte. Gracias por hacerlo junto a mi hermano, a mi hermana, que a la distancia también comparte, Señor, no solo la fe, sino este tiempo de alabanza y de adoración. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que nos sigas dirigiendo y te suplico, Padre, que sigas estando con tu pueblo como hasta hoy. Seguimos, Señor, cantando, seguimos adorando y seguimos diciéndote, salva ahora, hosana, entra, Señor Jesús, a nuestra vida. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te pedimos todas estas cosas. Mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, sea con cada uno de sus seres queridos y sea con todo el pueblo de Dios, ahora y hasta que Jesucristo venga en gloria. Y la Iglesia dice, amén.
En Dios haremos proezas.